Ok, ya, ahora estamos grabando. Vamos a comenzar entonces con la segunda unidad. Ya terminamos, o sea, en realidad nos faltó ver un poco de geología, pero eso lo voy a subir un video porque en realidad prefiero que comencemos ya a ver lo que son las propiedades índices, para tratar de un poco alcanzar a lo que es los laboratorios. Los laboratorios, ayer comenzamos ya con el segundo laboratorio y nos falta ver mucha materia todavía para poder entonces relacionar y enfocarnos también un poco en el aspecto teórico de los laboratorios, porque por el momento tanto las humedades como el cuarteo y la granulometría se han visto de manera práctica. No se ha visto mucho lo que es la manera teórica de aquello. Entonces la manera teórica la vamos a ver aquí en clase, por lo tanto a mí me urge en realidad tratar de avanzar un poco más con lo que es materia y ir posteriormente relacionándolo con lo que son los laboratorios. Ya. De todas maneras, lo que no veamos, voy a subir un video porque en realidad nos faltó ver un par de rocas, tanto sedimentaria como metamórfica, pero en realidad no, voy a hacer un video como de 10-15 minutos y en realidad no faltó mucho por ver. ¿Ya? Pero me interesaba entonces comenzar a ver lo que son las propiedades índice y entonces posteriormente alcanzar lo que es la granulometría. Después la propiedad índice nos va a tocar granulometría. Después de la granulometría nos toca los límites, que es un laboratorio que vamos a ver la próxima semana. Y finalmente vamos a ver lo que es la clasificación, que obviamente necesito los datos tanto de granulometría como de límites para poder clasificar un suelo según la metodología. Bueno, según todas las metodologías que hemos visto, se necesitan esos datos. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con lo que es las propiedades índices y qué significan esto. Bueno, las propiedades índices permiten la diferenciación de suelo a pesar de poseer todos una misma naturaleza. O sea, en otras palabras, significa que cada suelo es distinto en un proyecto o en una obra. O sea, dependiendo del sector. Puede ser que en cierto proyecto exista una grava, por ejemplo, pero si yo veo las características técnicas de una grava en cierto sector de, de la obra y luego la comparo, por ejemplo, con otro sector dentro de la misma obra, puede que tengan distintas humedades. Eso es perfectamente normal. Y eso se refiere un poco a lo que son las propiedades índices, que más que nada, a pesar de que tengan una misma naturaleza, pueden tener propiedades diferentes. Pueden tener densidades diferentes porque en un cierto sector puede estar contaminada, cosas así. En la práctica equivale a la realización de diversos ensayos con tal de poder clasificar correctamente un suelo. También es importante poder diferenciar los conceptos de clasificación y de descripción de un suelo, ya que en la práctica a veces se confunde. Descripción, por lo tanto, y clasificación son conceptos diferentes y vamos a ver a qué corresponde cada uno. Traten de no confundirse en este sentido. ¿Ya? La descripción de un suelo es lo que ustedes ya pueden hacer ahora inmediatamente. ¿Ya? No necesitan más datos que lo que ustedes ven a simple vista. Eso es una gran diferencia con la clasificación. Por el momento no hemos visto muchos ensayos, no hemos visto muchas características del suelo. Por eso es que les digo que ustedes ya pueden hacer una descripción porque solamente es lo que ustedes pueden ver a simple vista. Y como el suelo responde también a ciertas pruebas. Corresponde además su naturaleza y el estado en que se encuentra. O sea, en realidad yo les puedo decir, ya vayan, descríbanme un suelo. Ustedes pueden ir a, no sé, al patio donde tengan suelo y pueden decir, ya, bueno, se puede observar materia orgánica, se puede observar que tiene color café, tiene las partículas están sueltas entre sí o están cohesionadas, cosas así. O sea, tiene una profundidad de, no sé, 5 centímetros, la extracción, etcétera. Es todo lo que ustedes pueden ver en realidad. O sea, no necesitan más que sus ojos para poder decir, ya, esta es la descripción de un suelo. Mientras que por otro lado, respecto a lo que es la clasificación, aquí vamos a compararlo, que en realidad no es lo que ustedes ven, sino que son los resultados y las propiedades mecánicas que tiene un suelo. Entonces, durante la clasificación del suelo, lo que se pretende es agrupar la muestra según los resultados de diversos ensayos. Y existen diversos tipos de clasificación, como lo vimos en la clase pasada. Está el MIT, el USDA, el AASHTO, el USCS, entre otros. Por ejemplo, entonces, la agricultura, que aquí predomina la USDA, se busca un suelo con nutrientes y capaz de soportar los cultivos. La clasificación geológica, como también lo vimos en la clase pasada, en este caso se basa en la edad de los depósitos del suelo. Mientras que en la ingeniería se busca el comportamiento mecánico de este. De esta manera se puede determinar con anticipación la respuesta de un suelo ante solicitaciones,
de estructuras que se van a construir o si van a soportar los cultivos en el caso de la agricultura. O sea, en otras palabras, si yo les digo que un suelo tiene una humedad de un 15%, eso significa que se hizo un ensayo. Por lo tanto, si se hizo un ensayo, yo estoy haciendo como una breve clasificación de un suelo, ¿ya? En este caso, el concepto de clasificación, más que los ensayos, más que llegar a la clasificación, si es que una grava, una arena, un limo, una arcilla, en este caso, en este concepto comparativo entre descripción y clasificación, la clasificación hace mención más que nada a cuáles son las propiedades mecánicas de este. Esa es como la gran diferencia. Por lo tanto, a pesar de que yo esté hablando de un ensayo diferente, a ver, lo voy a tratar de explicar. Em, yo siempre le he dicho que para hacer la clasificación de un suelo, o sea, lo que tratamos de buscar es que una grava, un limo, una arcilla, yo necesito dos ensayos. Esos dos ensayos es la granulometría y los límites de consistencia. Lo vamos a cortar solamente a límites, ¿ya? Pero este en el caso de poder clasificar un suelo, si es que es una grava, una arena, un limo o una arcilla, ¿ya? Pero en este caso, este concepto de clasificación, en comparación a la descripción, no estamos hablando solamente de granulometría y límite. Para este concepto de clasificación, estamos hablando de cada propiedad mecánica que se pueda encontrar en el suelo. Y esa es la gran diferencia con la descripción de un suelo. Si yo les digo la descripción de un suelo, yo les digo, describamos un suelo, ustedes no me pueden decir, aquí yo a simple vista puedo determinar que la humedad es un 5%. Eso es imposible porque en realidad tiene que hacerse el ensayo. Entonces esa es la gran diferencia con lo que es la clasificación para este concepto. Ahora, si yo les digo, vamos a clasificar un suelo, ¿qué ensayo necesitamos para clasificar? Solamente necesitamos granulometría y límite. Entonces sigamos un poco. Las propiedades físicas, también denominadas propiedades índice, que tienden a estudiarse en la mecánica del suelo son las siguientes, o sea, en realidad son como las más conocidas. Tenemos entonces la gravedad específica, que formaría parte entonces, como les digo, esta gravedad específica formaría parte de lo que es la clasificación. Relación de vacío y porosidad. También está el contenido de humedad, este sí que es importante. El contenido de humedad lo vamos a ver durante todo el semestre y durante todos los laboratorios en realidad. También está lo que es el peso específico, la densidad aparente, tanto saturada como seca. Entonces, para poder comenzar en la unidad y se entienda, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a ocupar lo que es el diagrama de tres fases. Fácilmente podríamos ver un suelo de esa manera. Entonces yo les podría decir, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer ahora para explicar lo que son las propiedades índices, vamos a hacer un experimento. Lo único que vamos a determinar es que vamos a sacar cierto material. Entonces aquí yo podría hacer, por acá mejor donde está el agua, voy a hacer una excavación. Entonces vamos a hacer una excavación. Donde está ese círculo y vamos, no sé, vamos a excavar unos 10 centímetros hacia abajo y vamos a ver qué nos sale de eso. ¿Ya? O sea, vayan imaginándose, por lo tanto, que vamos a hacer este experimento para poder explicar posteriormente lo que son las propiedades índices. Entonces ahí está mi cilindro que voy a sacar en este ramo. ¿Ya? Si yo veo el cilindro, por lo tanto, y trato de ver qué fases tiene o qué estado de la materia está, perfectamente yo podría encontrar que tiene sólido, que corresponde a lo que es el suelo. Tengo un estado líquido, que en este caso se podría observar que agua. Y también en ciertos sectores, porque esto no está completamente saturado, fíjense que aquí tengo un espacio sin agua. También podría haber aire entre medio. O sea, en otras palabras, lo que hace el diagrama de tres fases es dividir un suelo en su naturaleza y lo divide en todo lo que es sólido, todo lo que es líquido y todo lo que es gas. Eso es lo único que hace. Así que si vemos la diapo, dice la fase sólida, lo más común de la fase sólida, que está formada por partículas minerales de suelo. Obviamente pueden haber otro materia sólida, o sea, si les digo que hay capa vegetal, la capa vegetal también es sólida. Pero lo más común entonces encontrar va a ser suelo, incluyendo entonces la capa sólida absorbida, que está retenida en su superficie. Aquí tenemos la imagen de una arena. O sea, lo más común entonces, cuando hagamos el diagrama, a menos que yo les diga, aparte de suelo tiene otro elemento sólido, vamos a considerar siempre que va a ser, en este caso, suelo. También tenemos una fase líquida. Por lo general, en este caso va a corresponder al agua, aunque también, como les dije en el caso anterior, se puede encontrar líquido en menor significancia.
O sea, a veces yo hago ejercicios que no sé, se desparramó cierto químico en estado líquido o gasolina, por ejemplo. Entonces ahí tenemos dos estados, dos materiales sólidos, o sea, líquidos en este caso. Si yo no les digo nada, como en el caso anterior, que si yo no les digo nada, solamente estamos suponiendo que es suelo. Aquí también, si yo no indico que es otro tipo de líquido, aquí nosotros también vamos a suponer que siempre va a ser agua. Bueno, en el caso final, en la fase gaseosa, similar a los puntos anteriores, lo más común aquí es que se encuentre aire. O sea, si yo no les digo si no les digo nada, vamos a suponer entonces que en el suelo va a haber atrapado partículas de aire. Aunque también pueden existir otros gases en menor medida, como los anhídridos carbónicos, vapor de sulfuro, etc. ¿Ya? Así que en este caso también, si yo no menciono nada, solamente vamos a denominar que el suelo está compuesto o tiene partículas de aire atrapado. ¿Ya? O sea, si nosotros vamos a esta imagen, sabemos que aquí está todo mezclado. Tenemos agua que está distribuida en diferentes partes, tenemos sólido que está distribuido en diferentes partes y también tenemos aire que está distribuido en diferentes partes. Lo que hacemos entonces en el diagrama de tres fases es que este suelo lo dividimos, juntamos todas las partículas de arena, o sea, de sólido en este caso, y lo anotamos, juntamos todas las partículas de líquida y las juntamos, y también atrapamos todas las partículas de aire, las juntamos y las dibujamos. Eso es lo que hace el diagrama de tres fases, o sea, toma un suelo y lo divide según su composición o estado de la materia. Bien, y para explicar esto nos vamos a hacer un dibujito acá. Entonces supongamos que tenemos un suelo. Aquí voy a dibujar un suelo, a ver cómo queda. Ya, aquí tenemos, entonces supongamos que aquí tenemos el suelo. Tenemos un suelo. Sabemos que dentro del suelo tenemos partículas sólidas. Tenemos partículas de agua también, que le puedo pintar en celeste. Ahí vamos a tener partículas de agua. Y también vamos a tener partículas de aire, que en este caso las vamos a dibujar verde. ¿Ya? Entonces lo único que hace el diagrama es que todo el sólido lo dibujo en cierta parte, todo el líquido lo dibujo en otra parte y todo el gas lo noto en otra parte. Eso es lo que hace entonces el diagrama de tres fases. Nada más que eso. Ya, entonces, vamos a borrar acá. Lo más común es dibujarlo de esta manera. Dibujar un rectángulo y separar entonces cada una de las partes correspondientes a el suelo. Ahora, lo otro más común que van a encontrar siempre es que esto se ordena según su peso. El más pesado va abajo, el más liviano va arriba y obviamente el que esté entre medio lo vamos a dibujar aquí entre esos dos elementos. Si comparamos los elementos más comunes, dijimos que los elementos más comunes son el suelo, tenemos que es el agua, en el caso del líquido, y en el caso del aire, va a ser el gas en el caso correspondiente. De estos tres, el más pesado siempre va a ser el suelo. Por lo tanto, el suelo lo más común es que se anote aquí abajo. Suelo. Mejor anotemos el estado, o anotemos que esto está en estado sólido. Aquí tenemos entonces el suelo. Posteriormente, el más liviano va a ser el aire. O sea, como el mismo esquema, anotemos que esto es gas. Y finalmente, obviamente, nos va a quedar lo que es el agua, pero lo vamos a notar como líquido. Entonces el líquido aquí entre medio. Entonces ya tenemos gran parte de nuestro diagrama listo.
O sea, lo único que hicimos es tomar esta mezcla de suelo y teóricamente la separamos. Todo el gas lo juntamos, todo el líquido lo juntamos y todo el sólido lo juntamos. Recuerdo que esto es de manera teórica. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar todo esto incluso. Y vamos a seguir con nuestro diagrama. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que para la parte izquierda de nuestro diagrama que está acá, toda la parte izquierda, vamos a denominar que esto van a ser los volúmenes en metros cúbicos. Entonces, siempre a la izquierda, de manera general, si quiero lo anotar a la derecha, pero lo más común en los libros es encontrarlo a la izquierda, vamos a anotar todos los volúmenes. Vamos a anotar entonces el volumen del gas, el volumen del líquido y el volumen del sólido. Por otra parte, aquí a la derecha, vamos a anotar, tenemos dos opciones, de anotar el peso, que puede ser en newtons, y también está la opción de anotarlo como masa, y la masa va en kilogramos. Tenemos dos opciones. Siempre en el caso de la izquierda hay una sola opción que es el volumen, en metros cúbicos. En la parte de la derecha, ustedes pueden trabajar tanto con peso o masa. Que en realidad esta también se pueden ir vinculando como W es igual a M por G. O sea, anotarlo de una u otra manera, indirectamente también estamos anotando, si anotamos el peso, indirectamente también podemos tener lo que es la masa, y si anotamos la masa, indirectamente también podemos tener lo que es el peso. ¿Ya? Entonces yo les dije que en la parte de la izquierda vamos a anotar todos los volúmenes y vamos a trabajar solamente, entonces en este caso vamos a trabajar solamente con lo que son los volúmenes. Y después nos vamos a centrar en la parte de la derecha de nuestro diagrama. Ya, para eso entonces vamos a dibujar una línea. Acá. Ahí. Ya, entonces aquí tenemos una línea. Y vamos a anotar entonces las diferentes cotas. Entonces todo esto, tenemos una cota ahí. Ahí tenemos otra cota y otra cota. Cup, 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 cup. Y vamos a borrar aquí a lo mejor un poquito de espacio. Ya, entonces, comenzamos, lo vamos a anotar en verde acá. Yo le dije que vamos a anotar solamente volúmenes, por lo tanto aquí yo sé que esto va a ser un volumen, yo sé que esto también va a ser un volumen, y yo sé que esto va a ser un volumen. Ahora, para poder diferenciar si el volumen del gas, si el volumen del líquido o el volumen del sólido, vamos a anotar lo que es un subíndice. El subíndice va a ir anotado aquí abajito. ¿Sí? Entonces con eso vamos a poder diferenciar si es que estamos hablando del gas, del líquido o del sólido. Ahora, si no lleva subíndice, es porque estamos hablando del volumen total. ¿Sí? Que también se puede anotar como V sub T. Ya vamos a llegar ahí. Entonces lo primero que tenemos es el volumen del gas. Y yo les dije que el gas más común, esto es aire. El líquido más común, también dijimos que esto es agua. Y el sólido más común, dijimos que es el suelo. Ya. Entonces, de las palabras en inglés de esto, aire, se dice air. Agua se escribe como water. Y finalmente el suelo se escribe como soil. Bien, entonces ya tenemos más palabras para el certamen. Ahora, ¿por qué se los digo en inglés? Porque efectivamente el subíndice es la primera letra del elemento más común en inglés. ¿Ya? Aquí lo estoy marcando para que sobresalga. Uop. Ya, volvamos entonces. Sabemos entonces que el aire es el elemento más común en el caso de los gases dentro de un suelo. Esto se escribe air en inglés y vamos a ocupar la letra A. Entonces el V sub A va a equivaler al V sub A, equivale al volumen del aire. Ya, sigamos. Ahora tenemos el segundo volumen y necesitamos ver cuál subíndice corresponde acá y sabemos que debería llevar la letra W. W, entonces aquí el V sub W sería el volumen del agua. Todo esto está en metros cúbicos. ¿Ya? Y finalmente, sabemos que el suelo es el elemento más común dentro del sólido. El suelo en inglés es soil, por lo tanto aquí va a ser S, V sub S. Entonces finalmente V sub S corresponde al volumen del suelo. ¿Ya? Y tenemos entonces nuestro diagrama
de 3 fases. Ahora, si yo les digo el volumen total que yo les dije que va sin ningún subíndice, podría ser la sumatoria de B sub A más B sub W más B sub S. Nada más que eso. Algo sencillo. Ya, vamos a borrar acá, sí, porque vamos a seguir trabajando con la parte izquierda de nuestro diagrama. Ya, sigamos entonces. Vamos a notar otro concepto importante solamente en el caso de los volúmenes, que va a ser la sumatoria del volumen del agua con el volumen del aire. ¿Ya? Entonces vamos a notar, vamos a hacer otra cota. Tenemos de ahí hasta ahí. Ya. Entonces también tenemos la sumatoria del volumen del aire más el volumen del agua, y eso se denomina, para nuestro caso se va a denominar el volumen de vacíos. Entonces estamos diciendo que el volumen de vacíos es la sumatoria del volumen del aire más el volumen del agua. ¿Ya? Es lo mismo, vacío en inglés se escribe como void, y aquí vamos a ocupar el subíndice B. Entonces aquí tenemos que esto es B sub B. Finalmente la fórmula que nosotros teníamos en primera instancia, dijimos que esto era B sub A más B sub W más B sub S. Esto sabemos que corresponde a lo que está acá, que es B sub B, y fácilmente lo podríamos notar también que el volumen total, el volumen de vacío más el volumen del sólido. Y todo esto en metros cúbicos. ¿Ya? Así que esto va a ser lo último que vamos a notar dentro de nuestro diagrama. Borramos entonces acá y vamos a hacer finalmente la sumatoria total en la parte izquierda, y con eso terminaríamos lo que es los volúmenes dentro de nuestro diagrama de 3 fases. Entonces finalmente tenemos que, vamos a dibujar entonces la línea acá, que es nuestra sumatoria total, que va desde este punto hasta este punto. Esto va a ser el volumen total. Entonces esto lo vamos a notar sin ningún subíndice. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos completado lo que es la parte izquierda de nuestro diagrama de 3 fases. Ahora, solamente nos falta reemplazar y hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero ahora la parte de la derecha de nuestro diagrama, que en realidad no va a hacer tanto la diferencia. ¿Ya? Para este ejemplo, y solamente para este ejemplo, porque va a depender en realidad del ejercicio que se proponga, vamos a trabajar solamente con los pesos. O sea, aquí vamos a notar peso, 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 y también vamos a notar los subíndices A, W y S, según corresponda. O sea, en realidad hay que repetir el mismo proceso, pero en este caso en el lado de la derecha. O sea, ahí usted le puede dar un minuto para que lo hagan, mientras yo lo voy completando. Ya. Entonces ahí tenemos lo que es los diferentes pesos. Como les dije, no cambian absolutamente nada. La única diferencia es que en vez de anotar la V, la vamos a anotar como W. Esa es la única diferencia. Entonces, aquí existe algo un poco diferente, ¿sí? Porque aquí es fácil poder determinar lo que es el peso de un suelo, o tener la masa de un suelo, solamente se pone en la balanza. Si yo necesito una masa, lo pongo dentro de una balanza. Eso es fácil. Lo mismo el líquido, yo podría ponerlo dentro de una balanza, podría obtener su masa, pero aquí tengo un problema, de que el peso del aire es muy difícil de obtener. Por lo tanto, y solamente para este caso, no para el lado de los volúmenes, solamente para el caso de los pesos, esto lo vamos a considerar como 0. Entonces aquí lo vamos a considerar como, lo vamos a tener aquí, 0. ¿Ya? Por lo tanto, esto perfectamente se podría borrar y no se considera. ¿Ya? No sé si quieren lo notan, si quieren no lo notan, pero se podría borrar y no hay ningún problema con eso. ¿Ah? Lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo recuerden.
Entonces, si queremos hacer lo mismo, en este caso del volumen de vacío, pero estamos hablando del peso de vacío, en ese caso estaremos hablando de algo totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque si yo lo dibujo, el peso de vacío, que sería de este, y me quedó bastante feo, pero sería eso como el concepto. Si esto yo lo veo, debería ser el peso del aire más el peso del agua, pero sé que esto es cero. Por lo tanto, hablar del peso de vacío es lo mismo decir que el peso del agua. Así que esto, para que no se confundan estos conceptos, en realidad el peso de vacío no se utiliza en lo que son los pesos. Lo mismo aquí para las masas. O sea, todo esto que estamos viendo en peso también podría ser masa de vacío, masa del agua, más masa, o sea, del aire más el agua. Esto es cero. Por lo tanto, es lo mismo decir eso que eso. O sea, en el caso de los pesos, eso no se utiliza. ¿Ya? Esa es como la única gran diferencia que existe entre ambos procesos. ¿Ya? O sea, en realidad, una vez que lo recuerden, ya no deberían tener problema en hacer el diagrama de tres fases para la parte de la derecha. Ahora, si nos saltamos entonces ese paso, tenemos que finalmente, lo único que nos quedaría es dibujar entonces la cuota final, que sería la sumatoria entonces de ambos pesos que me quedan, que sería entonces desde ahí hasta acá. Vamos a borrar aquí, vamos a dejar un espacio. Entonces finalmente tendríamos que el peso total sería eso que está ahí. Y si lo anotamos entonces en fórmula, sería W, W más W sub S. Si esto yo lo cambio a masa, es lo mismo que decir masa del agua más la masa del sólido. Ya, recuerden entonces que ustedes pueden anotarlo de las ambas maneras. Aquí lo vamos a anotar, vamos a poner un slash. Puede ser MW también, este puede ser MS, o este también puede ser M final. Recuerden que se puede hacer o el peso o la masa, en la parte de la derecha. Ahora, es recomendación, en realidad, si ustedes lo pueden hacer al revés, pero sería confundirse en realidad. Y ahí tenemos entonces lo que es nuestro diagrama de tres fases, nada más que eso. Es separar un suelo entonces según su estado. Parte izquierda anotamos volúmenes, parte de la derecha anotamos peso o masa. Ahora este es lo más utilizado el metro cúbico, pero también en algún ejercicio podría ser perfectamente litro, puede ser centímetro cúbico, puede ser en cualquier unidad de volumen en realidad. ¿Ya? Pero a veces es más fácil trabajar directamente con metros cúbicos. Bueno, creo que la otra semana vamos a hacer un par de ejercicios para que quede un poco más claro. Ya. Volvamos entonces un poco a lo que es la materia y vamos a ver si efectivamente cómo nos fue con nuestro dibujito. Ya, entonces para esto dice la teoría que nos vamos a basar en lo que es el diagrama de tres fases. Y ahí está el diagrama de tres fases, ya mucho más lindo que el que dibujé yo. Entonces les recomiendo que vayan practicando en hacer el diagrama porque a veces yo no se los pido en los certámenes, pero sí les ayuda bastante a poder desarrollar los ejercicios. Entonces este es nuestro diagrama de tres fases. Dice, muchas propiedades mecánicas de los suelos dependen de la proximidad de empaquetamiento de los granos. Entonces, para suelos sueltos, con mayor cantidad de huecos, son menos resistentes y menos compresibles. Recuerden entonces que el aire lo que no le otorga para nada resistencia a un suelo. Siempre le juegan contra la cantidad de aire. Siempre hay que tratar de eliminar la cantidad de aire dentro de un suelo para que éste sea más denso. O sea, el aire en este caso siempre va a ser negativo. Mientras más aire, más mala es la calidad del suelo. Bien, dice, nota, en algunos textos se pueden encontrar las masas, dice puede ser MW o M sub S, haciendo referencia entonces a lo que son las masas del agua o del suelo. O sea, en algunos libros aparece directamente como la masa. De hecho, es más fácil trabajar con masa que con peso, que la masa es algo que se puede dimensionar más fácil. Finalmente, el valor V sub B equivale a volume of voids, solamente hace referencia a la sumatoria, entonces, de volúmenes de agua y aire. Solamente se ocupa en volúmenes, no se ocupa entonces ni en la masa ni en los pesos. ¿Ya? Vamos a hacer un par de ejercicios entonces para ver si quedó claro lo que son los diagramas. Vamos entonces a confeccionar el diagrama de fases para un suelo totalmente saturado. Que esté totalmente saturado se hace referencia más que nada que todos sus vacíos están rodeados de agua, o sea, en este caso no hay aire. Vamos a determinar, por lo tanto, el volumen de vacío, el peso total y el volumen total. Y finalmente vamos a confeccionar un diagrama de fases para un suelo totalmente seco. ¿Ya?
Les voy a dar un par de minutos para que empiecen a desarrollarlo y yo vuelvo en 2 minutos y lo vamos a corregir. Ya, veamos el desarrollo entonces del ejercicio. Entonces dijimos que en primera instancia vamos a hacer un suelo totalmente saturado y posteriormente vamos a hacer un diagrama por un suelo totalmente seco. Ahora la única diferencia es que van a ser dos estados. Ya, entonces vamos aquí a separar. Vamos a trazar una línea. Up. Vamos a hacer un suelo seco entonces y un suelo saturado. Partamos con el saturado entonces aquí a la izquierda. Saturado. Vamos a dejar ahí, el saturado. Mientras que el seco lo vamos a anotar a la derecha. Ya. Ahora, la única diferencia en realidad con lo que hemos visto anteriormente es que en este caso solamente van a ser dos solamente fases. Ya que si está saturado, en otras palabras estamos diciendo, a ver, lo vamos a anotar con rojo. Bueno, les mencioné de todas maneras qué ocurre en este caso. Para el suelo saturado, el suelo saturado entonces no presenta aire. Porque todas las partículas donde había aire, ahora hay agua. Esa es la única diferencia. Por lo tanto, vamos a tener los estados sólidos y vamos a tener el estado líquido. Y con eso en mente vamos a hacer entonces nuestro diagrama y vamos a responder entonces. ¿Cuál va a ser mi volumen de vacío? ¿Cuál es mi peso? ¿Y cuál va a ser el volumen total? Y lo vamos a anotar en formato de fórmula. Entonces hacemos el esquema. Y la diferencia entonces dijimos que van a ser solamente dos estados. Y aquí en realidad si ustedes lo ponen muy arriba o muy abajo, en realidad solamente es para ordenarse, si no tiene ningún sentido donde ustedes lo dibujan, ¿ya? Pero en este caso lo vamos a dejar, no sé, casi al centro, ¿ya? Pero en realidad no nos va a afectar en nada lo que es el desarrollo. Ya, entonces aquí tenemos nuestro suelo saturado que lo dividimos en dos fases. Aquí vamos a dibujar entonces lo que son las cotas, tanto a la derecha como a la izquierda. Y tenemos una cota. Bueno, ustedes ahí la hacen bastante mejor. Ya. Dijimos también que por lo general nosotros anotamos aquí en el caso a la izquierda, vamos a anotar los volúmenes, aquí en la izquierda, y aquí en la derecha nos están pidiendo el peso, por lo tanto aquí a la derecha vamos a anotar el peso, como W. Ya, ahora lo más común que les dije, aquí vamos a ir siempre abajo al sólido, o en este caso el suelo, y aquí va a estar lo que es, en este caso dijimos que va a haber agua, está saturado. Ya, entonces vamos a empezar a reemplazar solamente cada uno de los volúmenes en cada uno de los pesos, a ver cómo nos queda. Vamos a notar entonces aquí sigamos con este color. Tenemos volumen, y aquí yo sé que tengo peso, y aquí yo tengo un peso. Los subíndices, por lo tanto, del agua dijimos que era W, y el subíndice del sólido es S. W entonces y S. Y finalmente nos quedaría anotar el volumen total. Nos vamos a saltar lo que es el volumen de ácido y yo les voy a explicar por qué. Finalmente entonces nos quedaría dibujar aquí en este caso el volumen total y en este caso sería el peso total. Entonces de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá. Y finalmente nos queda nada más que reemplazar esto como el volumen total y esto como el peso total. Ya, pero veamos la fórmula entonces. Estamos viendo que en primera instancia vamos a comenzar con el peso, que es más sencillo. Ya, la fórmula del peso, en este caso nos estás pidiendo cuál sería dicha fórmula.
sería peso, y vamos a ver nuestro diagrama. Tenemos que este peso está compuesto por el peso del agua, y también está compuesto por un peso de sólido, ¿verdad? W sub S. Entonces ya tendríamos listo lo que es el peso. Veamos el volumen ahora. El volumen, de manera similar, en este caso estaría considerando el volumen del agua y el volumen del sólido. Y eso lo vamos a notar entonces en la fórmula. Volumen de agua entonces más el volumen del sólido. Ya, y finalmente nos queda el volumen de vacío, que no lo he dibujado, pero si ustedes pueden dibujarlo entre medio, en total ya saben cómo se hace. Anotemos en primera instancia la fórmula del volumen de vacío. El volumen de vacío sabemos que entonces que el volumen del aire más el volumen del agua. Ahora, ¿cuál de estos no existe? De estos dos. Si nosotros vemos el esquema, vemos que sí existe el volumen del agua, pero no existe el volumen del aire. Como no existe el volumen del aire, estamos hablando que esto es cero. En otras palabras, yo puedo volver a anotar la fórmula como el volumen de vacío va a ser entonces igual al volumen del agua. Y esto va a ocurrir siempre, siempre va a ocurrir cuando el suelo está saturado. Cuando el suelo entonces está saturado, siempre va a ocurrir eso. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué pongo siempre este ejercicio? Porque a veces yo les digo, en el certamen les digo, un suelo está completamente saturado y vamos a empezar a hacer el ejercicio, les doy algunos datos. Si yo les digo que el suelo está saturado, ustedes ya saben que va a ocurrir este caso. Y para este caso, el volumen de vacío va a ser igual al volumen de agua. O sea, yo podría decirle, el suelo está completamente saturado y dentro de los resultados tenemos que el volumen de vacío equivale a 0.013 metros cúbicos. ¿Ya? Si les digo que el suelo está saturado y les doy ese volumen de vacío, ustedes saben que esto también corresponde al volumen del agua, corresponde a 0.013 metros cúbicos. ¿Ya? O sea, yo no se lo puedo decir en el certamen, pero bueno, si ustedes quieren también pueden desarrollar esto en el certamen para que les quede un poco más claro. Pero ya sabemos que el volumen del agua es igual al volumen de vacío solamente cuando solo está saturado. Ahora vamos a hacer lo mismo, eh, pero lo vamos a hacer entonces para el caso del agua. O sea, para el caso del suelo seco. Bien, vamos a dibujar entonces nuestro diagrama, que va a ser de manera similar, pero vamos a darnos cuenta que en este caso no va a presentar agua, la única diferencia con el caso anterior. Entonces aquí nos dibujamos y hacemos el mismo procedimiento. Entonces aquí tenemos una línea y vamos a dejar entonces aquí el espacio para anotar lo que nos solicita el ejercicio. Ya, en este caso el ejercicio nos está solicitando exactamente lo mismo que el volumen del agua, o sea, el volumen de vacío, el peso y el volumen. Eso nos está pidiendo. Entonces aquí sabemos que esto va a ser el agua. Perdón. Esto va a ser el sólido. Y como está seco, sabemos que vamos a tener aire y vamos a tener sólido. Por lo tanto, aquí no era el agua, sino que era el aire. Al lado de la izquierda anotamos los volúmenes. En el lado de la derecha vamos a anotar los pesos. Entonces, en la parte de la izquierda sabemos que esto es volumen. Y sabemos que esto es peso, peso. Subíndice, primer subíndice es A, de aire. El subíndice aquí es S, de suelo. Y este queda sin subíndice. Aquí tenemos el WA, aquí tenemos el WS y tenemos el W final. Lo otro que también sabemos es que esto corresponde a 0. El peso del aire dijimos que siempre va a ser 0. Ya, entonces ahí nos cambia un poco. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener entonces los resultados de W, de B y de P sub B. Partamos con W. Aquí vamos a tener entonces W. Finalmente tenemos que el peso total de nuestro suelo, para el caso que esté totalmente seco, tenemos que W va a ser solamente W sub S. Ya, aquí cambia, fíjense que si está saturado se consideran el agua y el suelo, y aquí solamente en el estado seco se considera el del suelo. El aire se considera como cero, por lo tanto, y como está seco, no hay agua, así que la única opción es que nos quede W sub S. Por el caso de los volúmenes, total, aquí también es un poco más sencillo, sería el volumen del aire más el volumen del sólido, que sería la sumatoria de S más S. Y finalmente vamos a notar la fórmula de volumen de vacío, que dijimos que era el volumen del aire o el volumen del agua. Para este caso, que el suelo está completamente seco, aquí aparece
¿Recuerdan eso? De manera esto es similar a lo que le explicaba en el caso anterior. Si yo les digo en un certamen que solo está completamente seco, va a ocurrir lo que aparece acá. Entonces, el volumen del aire sí existe, el volumen del agua, fíjense que en ninguna parte está, por lo tanto es cero. Finalmente, el volumen de vacíos, para el caso de que esté el suelo seco, sería el volumen del aire, más cero. O se pueden dejar ahí solamente, para no confundir. Y si esto solamente va a ocurrir cuando el suelo está completamente seco. ¿Ya? Ahí está cuando está completamente seco. Esto es cuando está saturado. Fíjense que la fórmula entonces cambia. Cuando está saturado o cuando está seco. Hay dos formas distintas entonces de poder anotar el diagrama de tres fases. Y entonces sigamos con la materia. Quedamos ahí. Y ahora vamos a ver algunas propiedades índice. Aquí nos saltamos una así. Esa. Vamos a ver volumen específico, vamos a ver la razón de vacío, vamos a ver esta diapo y con esta ya vamos a terminar lo que es la clase de hoy. Recuerden que también vamos a tener un test hoy. Recuerden que los tests son, o sea, más que nada para ver cómo vamos avanzando. Siempre va a ser en horario de clases, por lo tanto no me pueden solicitar que le haga el test después de clase. Y eso me va a servir más que nada para ver cómo van avanzando y se van extendiendo los conceptos. Ahora, en la sección anterior me preguntaron si servía de algo. En realidad a mí me va a servir solamente para ver cómo van avanzando. Y no sé, por ejemplo, si le llega a dar, supongamos que le llega a dar un 3.9 final en el ramo, y yo ahí puedo ver, a ver, vamos a ver los test si le está yendo bien o no. Si, por ejemplo, si dio todos los test y le fue relativamente bien, le voy a decir, sabe que ya, a pesar de que le dé un 3.9, ya pasa el ramo, no se preocupe. ¿Ya? Voy a tener consideraciones en casos excepcionales, ¿ya? Pero solamente me va a servir en primera instancia para ver cómo van avanzando con cada una de las clases. Entonces vamos a ver algunas propiedades índice. Estas dos en primera instancia las vamos a ver hoy y la otra semana vamos a terminar de ver las restantes. Tenemos que el volumen específico se anota con la V, pero en este caso en minúscula. Si es en mayúscula estamos hablando de volúmenes, si es en minúscula estamos hablando de volumen específico. La unidad de medida, ¿cómo se calcula esto? Sería el volumen total dividido el volumen del suelo o del sol. Y esto queda adimensional, porque esto es metros cúbicos, esto es metros cúbicos, o en realidad puede ser centímetros cúbicos, pero siempre como va la misma medida. Litro, se me hace más, se me hace más, se me hace más. Eso es adimensional. Ya, como esto va a quedar adimensional, por ejemplo, el valor podría ser 1.4. Si yo lo multiplico por 100%, ahí me queda 140%. ¿Ya? Se puede anotar en porcentaje o se puede anotar adimensional, como en ese caso. Ahora, lo otro que hay que considerar es que el volumen específico siempre va a ser mayor o igual a 1. ¿Por qué? Porque este valor que está acá siempre va a ser mayor o igual que B sub S. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es el volumen total. O sea, ese volumen total que está ahí, siempre va a ser mayor o igual que esto que está acá. Porque este lo tiene contenido dentro. ¿Ya? En el peor de los casos podría ser 1 en el caso de que esto sea 0, 0, 0, 0, 0, y estos sean iguales, y ahí sería 1. ¿Ya? Pero siempre va a ser mayor o igual a 1 por lo que le estoy comentando, porque el volumen siempre va a tener contenido el volumen del sólido. Así que si es que le llegan a ver, por ejemplo, en el certamen el volumen específico de un 80%, eso estaría malo, porque si esto yo lo transformo, sería 0.8, y sabemos que eso no puede existir. Ya, recuerden todo eso que les voy comentando. Entonces esa es la fórmula, mientras que la fórmula de razón de vacío, de manera similar, entonces sería el volumen de vacío que tenemos acá, dividido el volumen del sólido, que está acá. Esto está en metros cúbicos, de manera similar, se me va, queda adimensional. Pero también se puede multiplicar por 100 y quedaría en porcentaje. Lo que pasa con la humedad en el laboratorio, pues, si se dan cuenta, el porcentaje de humedad en el laboratorio era MH menos MS, MS.
menos MR. Si nosotros vemos solamente esta fórmula, esto queda en gramos, esto queda en gramos, y se me va, quedaría dimensional. Pero la fórmula en laboratorio lo que me hace, me dice, ya sabes que esto multiplíquelo por 100 para que no quede adimensional. ¿Sí? Exactamente lo mismo. O sea, en otras palabras, se podría decir que la humedad es una propiedad índice también. Y le vamos a ver, creo que la otra semana. ¿Ya? Sigamos entonces, vamos a hacer esto. Chuta, me pasa aquí. Vamos a hacer esta relación. Vamos a tener la expresión de volumen específico cuando un suelo está completamente saturado. En realidad ni siquiera va a ser necesario que el suelo esté completamente saturado. Lo vamos a hacer aquí rapidito. Esto lo vamos a borrar aquí porque no es necesario que esté saturado. Entonces, vamos a tener la expresión de volumen específico, pero de otra manera. ¿Ya? Sabemos entonces dibujar, entonces, lo vamos a dejar en rojo. Que el volumen específico es el volumen total dividido el volumen del sólido. Y sabemos que este volumen lo podemos notar de la siguiente manera. Sabemos que el volumen lo podemos notar como V sub A más V sub W más V sub S. Todo eso dividido V sub S. También sabemos que esto corresponde al volumen de vacío. Y lo vamos a notar de esa manera. Entonces va a ser el volumen de vacío más el volumen del suelo dividido entonces el volumen del suelo. Y esto puedo descomponerlo. Entonces yo esto lo quiero descomponer. Sería el volumen de vacío partido el volumen del suelo más el volumen del suelo dividido el volumen del suelo. O sea, lo que hago yo es dividirlo acá. Lo separo ahí y lo separo ahí. Finalmente, me queda B sub B partido B sub S más 1. Que esto se me va y va a ser 1. Y lo otro que vimos es que esto que está acá corresponde a E. Sería entonces E más 1, que fue la segunda fórmula que vimos. Entonces, en otras palabras, se puede ir relacionando distintas propiedades índice que ya vamos viendo. Entonces aquí ya podemos ver efectivamente que podemos ir relacionando algunos tipos de propiedades índice. Entonces, ¿cómo se pueden ir combinando? Eso que está ahí. ¿Ya? Por lo tanto, a veces yo no les doy todas las fórmulas porque ustedes mismos pueden ir relacionándolas unas con otras. O sea, en el caso de que yo les llego a dar la porosidad de un suelo, ustedes ya pueden obtener lo que es el volumen específico de dicho material. Entonces esa era la fórmula que aparecía acá. Eso siempre va a ocurrir. Y si se dan cuenta, 1 más E, en el peor de los casos, si esto es 0, el volumen específico va a cumplir con lo que les decía yo. Siempre va a ser mayor o igual a 1. Incluso en el peor de los casos que esto sea 0, siempre va a ser 1 o mayor a ese valor. Ya, entonces con esto terminamos. Dice valores comunes de volumen específico. Para suelo grueso, donde las fuerzas superficiales son insignificantes, los granos se empaquetan como esfera. El volumen máximo para estos suelos puede ser de 1.92 y el más denso va a ser de 1.35. Entonces, todos son valores mayores a 1. Y esto no está en porcentaje, por lo tanto, si se multiplica sería 192% o 135%. Para arena y grava, los volúmenes van dentro del rango de 1.32. En áreas fino arcilloso, las fuerzas superficiales, en este caso, sí son significantes. Y su volumen específico va a depender de los minerales que compongan la arcilla. Aquellas que están compuestas por Montmore y Ionita van a presentar valores mayores a 10, mientras que los compuestos por Cabre y Ionita, su valor máximo ronda 3. Ya, entonces aquí podemos ver una tabla con diferentes resultados y podemos ver que un bolón es una partícula más grande que una grava. Entonces, un bolón puede tener un volumen específico de 1.35 a 1.92, arena y grava de 1.32, una arcilla con morillonita, que es un mineral, de 1.2 a 10, y la arcilla con cabrionita puede ser de 1.2 a 3. Ahora, en este caso, no me va a servir para nada para poder clasificar un suelo. Si yo les digo que un suelo tiene un volumen específico de 1.5, podría perfectamente ser un bolón, porque está dentro de ese rango, podría ser perfectamente una arena o una grava, puede ser perfectamente una arcilla. Por lo tanto, este valor por sí solo no me sirve para poder clasificar un suelo. ¿Ya? Tengan claro eso.
Entonces lo vamos a dejar hasta acá. Quedamos entonces en volumen específico. La próxima semana entonces vamos a continuar con algunos, con las otras propiedades que está la porosidad, la saturación. Razón de evasión. Saturación, algunos otros ejemplos. También vamos a relacionarlo acá, cómo se pueden obtener otros tipos de fórmulas. Y deberíamos terminar de ver entonces esta diapo la próxima semana. ¿Vale? Así que eso sería todo por hoy. La clase probablemente la suba mañana a DECA para que la vayan revisando. Revisen también el laboratorio. El laboratorio ya está en la plataforma. Ahora, a ver, volvamos. No se asusten mucho porque aquí, si vamos al video, laboratorio 2, que eso ya está arriba, que me imagino que deberían haberlo revisado ayer. Fíjense que es bastante extenso, desde 1 hora 9. Ahora, en realidad, la gran parte del laboratorio, o sea, del video, en otras palabras, es cómo se hace el Excel. O sea, la explicación del laboratorio en sí no es tan larga, pero sí me explayé bastante lo que es el Excel, porque este Excel es relevante que lo sepan hacer bien, el tema de los redondeos, todo eso. Así que les recomiendo que también vean la parte del Excel y traten de ir avanzando con eso, porque les va a servir de aquí en adelante para todo en realidad. O sea, después cuando tengan otro ramo de suelo, perfectamente si quieren hacer una clasificación le van a servir todas las planillas. Así que les recomiendo que vean el video completo y lo vayan haciendo, lo vayan pausando y se toman su tiempo en realizarlo. Así que no se asusten porque 1 hora 9, el laboratorio en sí prácticamente son 25 minutos, 30 minutos, y el resto es la explicación de cómo se hace la planilla. ¿Ya? Lo otro es que aquí en actividades ya pues les voy a activar entonces el módulo y ya van a poder empezar a hacer lo que es el test. ¿Ya? Así que nos vemos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame. El laboratorio pasado, ADECA no dejaba enviar los informes como a las 10 y algo, y se lo tuvimos que Ya, enviar por correo. ¿Qué pasa con ya. eso? Em, creo que les dije, creo que dije muchas veces. eh, a ver, no, ustedes tienen toda una semana para hacer el informe, ¿ya? Tienen toda una semana para hacer el informe, no lo suban a última hora, ¿por qué? Porque puede ocurrir que estén todos haciendo lo mismo y puede que tengan un pequeño problema, algún percance y no los puedan subir, ¿ya? Por lo tanto, yo les dije que no, en ningún caso voy a recibir trabajo fuera del rango horario y tampoco por correo. Ahora bien, la directora, la jefa de carrera, nos envió un correo a los profesores diciéndole que solamente para las entregas justamente de ayer, que había problemas con la luz ahí en la universidad, quizás los servidores estaban apagados, puede que haya habido algún tipo de error, que les diéramos un plazo de tiempo mayor. ¿Ya? En este caso, a los que me entregaron tarde, y solamente por este caso de que se cortó la luz y puede que los servidores no hayan estado funcionando bien, voy a aceptar la entrega por correo, solamente porque la directora lo mencionó. ¿Ya? Pero si ocurrió esta vez, traten de que no vuelva a ocurrir y traten de hacer el trabajo, no sé, con al menos 2 o 3 horas de anticipación, tenerlo listo, me lo suban. ¿Ya? Para que no ocurra esto, porque también puede ocurrir que estén todos subiendo a esa hora y los sistemas informáticos puede que colapsen o puede ocurrir algo inesperado. Ya, pero en este caso voy a recibirlo, le voy a comentar a los ayudantes porque los ayudantes no saben esto, así que les voy a comentar para que se lo revisen, ¿ya? Así que solamente por esta semana se los voy a aceptar, pero la próxima semana no deberían tener problemas con ADECA, ¿ya? Eso sería. Ya, lo otro que me preguntaron bastante son por las imágenes. Si ustedes tienen imágenes de semestres anteriores, pueden incluirlas, pero obviamente con la fuente correspondiente. O sea, si las pasó algún compañero y le ponen fuente el compañero del semestre anterior, pues el nombre y el apellido, el año en donde hicieron el laboratorio. No hay problema con eso. Si lo sacan de internet también, pues si lo sacan de internet ponen de dónde sacaron las imágenes del laboratorio. Ya. Eso sería entonces, chiquillos, que estén muy bien. Cualquier otra duda me la hacen por correo. Gracias, profe. Ya. Chao. Nos vemos, que estén bien. Chao a todos.